Comenzamos una serie de videos donde analizaremos las leyes que permiten describir los fenómenos de tipo eléctrico en condiciones estáticas. La caída de un cuerpo en las proximidades de la superficie de un planeta o el movimiento de un planeta alrededor de una estrella son fenómenos que se pueden describir admitiendo que entre dos cuerpos cualesquiera siempre existe una fuerza de atracción que denominamos interacción gravitatoria. Según la teoría de Newton, esta interacción tiene como responsable a la masa de los cuerpos y si ambos son puntuales, la dirección de las fuerzas aplicadas está dada por la recta definida por los dos cuerpos, el sentido es siempre de atracción y el módulo del par de fuerzas es directamente proporcional al producto de las masas de los cuerpos, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellos, y aparece una constante de proporcionalidad que denominamos constante de gravitación universal. El hecho de que la interacción gravitatoria sea siempre de atracción se relaciona con el admitir la existencia de un solo tipo de masa o una sola clase de masa para los cuerpos, que por lo tanto describimos numéricamente con valores de un solo signo, en este caso positivos. Veremos que la interacción eléctrica tiene algunos aspectos similares con la interacción gravitatoria, pero otros diferentes. Existen otros fenómenos como la atracción de pequeños trozos de papel por un objeto plástico que previamente fue frotado con un paño, o la desviación de un fino chorro de agua por la presencia también de un objeto plástico previamente frotado, que no pueden explicarse por la interacción gravitatoria y requieren admitir la existencia de otro tipo de interacción, que es la interacción que denominamos eléctrica. Se admite que la interacción eléctrica se origina en otra propiedad de los cuerpos que denominamos carga eléctrica. Como la interacción eléctrica a veces presenta fuerzas de atracción y a veces de repulsión, eso trae como consecuencia admitir que existen dos tipos o clases de cargas eléctricas, que por simplicidad matemática sus valores los diferenciamos mediante signos. Entonces hablamos de cargas eléctricas positivas o cargas eléctricas negativas. La experiencia muestra que cuando los cuerpos que interactúan poseen cargas de la misma clase o signo, la interacción es de repulsión. En cambio, cuando interactúan cuerpos que poseen cargas de distinta clase o signo, la interacción es de atracción. Experimentalmente se observa que la carga eléctrica de cuerpos macroscópicos puede modificarse, por ejemplo, mediante el frotamiento con otro cuerpo. También experimentalmente, como ha mostrado Robert Millikan, se observa que el valor absoluto de la carga eléctrica de los cuerpos macroscópicos es siempre un múltiplo de una cantidad mínima que denominamos carga elemental y que simbolizamos con una letra E minúscula. Hoy sabemos que la materia está formada por átomos, los que a su vez están compuestos por tres tipos de partículas elementales: los protones, los neutrones y los electrones. Sabemos también que
La carga eléctrica de los cuerpos macroscópicos se origina en la carga eléctrica que poseen estas partículas elementales. Los protones poseen carga de tipo positiva de valor igual a la carga elemental. En cambio, los electrones poseen carga de signo negativo de valor absoluto igual a la carga elemental. Los neutrones, como el nombre indica, no poseen carga eléctrica. En el Sistema Internacional de Unidades, la unidad de carga eléctrica se denomina Coulomb y se simboliza con una letra C mayúscula. Actualmente se la define a esta unidad asignándole a la carga elemental, es decir, la carga de los protones o el valor absoluto de la carga de los electrones, el valor que observan en la pantalla. En su estado normal o natural, los átomos poseen tantos protones en su núcleo como electrones orbitales. Por lo tanto, la carga neta total de un átomo, es decir, la suma de las cargas de los protones más los electrones, es nula. Sin embargo, ciertos átomos pueden a veces perder uno o más electrones y entonces pasan a ser iones con carga neta positiva. O el átomo a veces puede ganar un electrón y entonces pasa a ser un ion con carga neta negativa. Cuando hablamos de la carga eléctrica de un cuerpo macroscópico, nos referimos a la suma de las cargas de los átomos que lo forman, es decir, la suma de las cargas de los protones y electrones que forman ese cuerpo. Si hay electrones y protones en igual cantidad, el cuerpo tiene una carga neta nula. Si hay un exceso de electrones, tendrá una carga neta negativa. Si hay una faltante de electrones, es decir, hay más cantidad de protones, el cuerpo tendrá una carga neta positiva. Por simplicidad, llamaremos carga puntual a un cuerpo que puede considerarse puntual y posee carga eléctrica. La ley de Coulomb describe cómo es la fuerza de interacción eléctrica entre cargas puntuales separadas o rodeadas por el vacío. La dirección de las fuerzas de interacción está dada por la dirección definida por las cargas puntuales. Las fuerzas serán de repulsión si los cuerpos que interactúan tienen cargas del mismo tipo y será de atracción si interactúan cuerpos con cargas de distinto tipo. El módulo de las fuerzas de interacción resulta directamente proporcional al valor absoluto del producto de las cargas de cada cuerpo, es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia de separación y aparece una constante de proporcionalidad que en general denominamos constante de Coulomb. Para el vacío tiene un valor aproximado a 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Sabiendo esto, ya se pueden empezar a resolver ciertos problemas en los que intervengan fuerzas de tipo eléctrico, pero para avanzar más eficazmente conviene tener una expresión matemática que condense todas las propiedades de la fuerza de interacción eléctrica. Supongamos que tenemos dos cargas puntuales, Q y Q sub T. Por acción y reacción se ejercen entre sí fuerzas que son opuestas. Alcanza con aprender a escribir
la fuerza sobre una de esas partículas. Supongamos que queremos calcular la fuerza que la carga Q genera sobre la carga Q sub T o carga testigo. Esa fuerza tiene la dirección definida por las cargas Q y Q sub T. Si R y RT son los vectores posición de las cargas, podemos definir un vector D que nos da la posición de la carga testigo Q sub T en relación a la carga Q, que es la que ejerce la fuerza sobre la carga testigo. Ese vector D tiene la dirección de la fuerza que queremos calcular y el módulo de ese vector nos da la distancia entre ambas cargas. Podemos también definir el versor asociado al vector D o el versor D, que nos da la dirección de la fuerza independientemente de la distancia entre las cargas. Entonces, la fuerza sobre la carga Q sub T se puede escribir como el producto de la constante de Coulomb por el producto de las cargas, cada una con el signo que le corresponda, dividido el cuadrado de la distancia, todo eso en la dirección del versor D. O en forma equivalente, se puede usar el vector D en lugar del versor y compensar dividiendo una vez más por la distancia entre las cargas. Obsérvese que si las cargas son del mismo tipo, del mismo signo, el sentido de la fuerza es igual al sentido del versor D y por lo tanto la interacción es de repulsión. Si las cargas son de signos diferentes, el sentido de la fuerza es opuesto al del versor D y por lo tanto se trata de una interacción de atracción. Luego de la ley de Coulomb, la siguiente ley importante es el llamado principio de superposición. Denominamos sistema de cargas puntuales a un conjunto de cuerpos que pueden considerarse puntuales y que poseen carga eléctrica. Un sistema de cargas puntuales queda definido al dar el valor de cada una de las cargas y los vectores posición correspondientes a cada uno de ellas. Nos interesa saber cómo calcular la fuerza que un sistema de cargas puntuales ejerce sobre otra carga que llamaremos Q sub T o carga testigo y se ubica en una determinada posición R sub T. El principio de superposición afirma que cada carga del sistema ejerce individualmente sobre la carga testigo una fuerza dada por la ley de Coulomb sin importar la presencia de las otras cargas que forman el sistema. Por lo tanto, la fuerza neta sobre la carga testigo será simplemente igual a la suma de las fuerzas que individualmente aplican sobre ella cada una de las cargas que forman el sistema.